Hola, buenos días. Hola Sam, Violeta, bienvenidas a Rivas. Aunque sea a través de estos medios, que aunque nos hemos ido acostumbrando, hay algunas que todavía nos cuesta un poco más, ¿no? Y echamos en falta el calor de lo presencial. Pero bueno, quiero daros la bienvenida y las gracias por haber hecho un huequito en vuestra agenda y compartir este espacio hoy con nosotras. Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, mañana 28 de junio, pues desde este ayuntamiento hemos querido organizar hoy este encuentro con el objetivo, por un lado, de visibilizar la diversidad afectiva y sexual y también para mostrar nuestro compromiso claro que entendemos que tenemos que tener desde las instituciones, también desde la sociedad, con las personas LGTBI, con su dignidad y con sus derechos. Queremos fomentar espacios y esperamos que este sea uno de ellos que nos ayuden a avanzar en la construcción de sociedades más justas en las que pueda existir una plena igualdad. Y para ello entendemos que los espacios, los ámbitos en los que nos movemos, ya sean privados o públicos, tienen que estar libres de LGTBI-fobia, que es una de las cuestiones que también queremos tratar. Así que agradeceros muchísimo vuestra participación porque creo que vais a poder aportar mucho a este encuentro y a este debate y también agradeceros vuestro trabajo y vuestra trayectoria en la defensa de los derechos y de las libertades de las personas LGTBI. Y bueno, también quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos seguís por streaming. Ahora mismo estamos tanto en la página de Facebook del Ayuntamiento como en la página web del Ayuntamiento y también por el canal de YouTube. Así que nos seguís desde muchos lugares. Y bueno, queremos que este encuentro sea muy participativo y seguro que así será porque seguro que tenéis muchas preguntas que hacer, muchas cuestiones en las que queráis profundizar. Desde la Concejalía de Feminismos y Diversidad hemos querido seleccionar algunas preguntas para abrir este debate y nos ha costado mucho poder seleccionar y no resultar demasiado pesadas para poder dejar espacio a las demás. Y aprovecho también para dar las gracias al equipo de la Concejalía por el gran trabajo que siempre hacen y por haber hecho posible este encuentro. Como decía, tenemos unas preguntas preparadas, organizadas en bloques para poder abrir el debate y a continuación lo abriremos a las personas que nos estáis siguiendo. El modo de poder participar va a ser a través de la página del Facebook, en el muro del ayuntamiento, ahí mismo podéis ir escribiendo e intentaremos recoger todas las aportaciones, incorporarlas al debate que se esté teniendo. Antes de comenzar, sí que quería hacer una breve presentación de Violeta y de Sam para que quienes no las conozcáis podáis acercaros un poquito más a quiénes son. Bueno, Violeta es Violeta Siego, es activista de derechos humanos y abogada. Trabaja y colabora con diferentes organizaciones en el análisis, investigación y comunicación de temas relacionados con la discriminación y los derechos humanos. Y también da charlas y conferencias sobre diversidad sexual y desigualdad social y de género. Además es coordinadora del blog Uno de cada 10. Y Sam Fernández es investigadora y formadora en diversidad sexual y de género, activista transfeminista y miembro del Medical Anthropology Research Center de la Universitat Rovira i Virgili. Es licenciada en biología, se especializó en estudios feministas y antropología médica. Además, realiza consultoría e investigación para diferentes ayuntamientos en Cataluña y en Madrid. Ha coordinado el diagnóstico sobre percepción de las LGTBI-fobias en los ámbitos de ocupación y seguridad en la ciudad de Tarragona y el diagnóstico participativo de las problemáticas que presentan las personas LGBTQI en salud sexual y reproductiva en el municipio de Madrid. Y nada, con esta presentación ya nos metemos en el debate. Y como decía, lo hemos organizado en diferentes bloques y el primero en el que queríamos entrar era en el de las políticas públicas, ¿vale? Y la pregunta que os lanzo, tanto a Violeta como a Sam, es si consideráis qué significa tener una dirección general específica para la población LGTBI en el Ministerio de Igualdad y qué miradas LGTBI deberían reflejarse en las políticas públicas para atender todas las diversidades que cruzan a la ciudadanía. La que quiera puede empezar. Bueno, yo voy a ser muy breve porque además yo creo que ahí Sam puede hacer todo ese análisis desde las políticas públicas, ¿no? Que yo creo que es muy interesante. Yo solamente hacer la referencia a que creo que, o sea, considero que tener una dirección general como la que tenemos ahora mismo, ¿no? LGBTI, es una muy buena noticia,
porque en parte permite visibilizar y permite incorporar a lo que es el entramado institucional la mirada en torno a la diversidad afectivo-sexual, ¿no? Lo que pasa que también es un gran reto, ¿no? También representa un gran reto para las personas que ahora mismo estén liderando y están liderando este proyecto el tener esa dirección, ¿no? Porque en el momento en el que nos encontramos, muchas de las miradas que se dirigen hacia esa dirección están más centradas en tratar de cuestionar que en tratar de entender la importancia que tiene el incorporar en el entramado institucional una dirección de estas características, ¿no? Sí, bueno, yo agradeceros lo primero la invitación y toda la organización y el curro que sabemos que hay detrás siempre de que nosotros estemos aquí. Y nada, y también la oportunidad de coincidir con Violeta. Y tiro un poco del hilo de lo que tú estabas planteando, ¿no? Bueno, ¿qué significa tener una dirección? Pues como está diciendo Violeta, incorporar otra mirada que viene a ser incorporar otras preocupaciones. Es una manera de decir a la ciudadanía, nos preocupan las vidas LGTBI. Luego tendremos que ver qué vidas LGTBI nos preocupan y cómo trabajamos para que no nos preocupen más unas vidas que otras, o por lo menos no nos preocupen más quienes menos lo necesitan y menos quienes más lo necesitan. Que yo creo que ese es el reto también en el que estamos ahora, ¿no? Para mí incorporar una mirada feminista desde un ministerio una mirada LGTBI tendría que ser una concreción más de incorporar una mirada feminista. Por tanto, ¿qué estamos haciendo con todas las políticas LGTBI? Intentando profundizar, es decir, ampliar, ir más allá en las miradas feministas. Estamos construyendo un feminismo de mayor calado y mayor profundidad. Y creo que esta es la primera idea que a mí me parece más importante, ¿no? Va a ser un feminismo que evidentemente va a tener en cuenta la diversidad de géneros, de expresiones de género, no solo de identidades, de expresiones de género, de orientaciones sexuales, si lo queremos llamar así, o de desorientaciones sexuales, que también lo podríamos llamar así, ¿no? Evidentemente va a ser una mirada feminista que siempre va a tener en cuenta esto, que va a garantizar que vamos a tener en cuenta esto, pero que va a ir mucho más allá. Y ese, por lo menos, yo creo que va a ser el reto que vamos a tener en los próximos años, ahora que hay una dirección general, aunque ese reto ya se está abordando desde las políticas locales. A mí me parece, no sé si estás de acuerdo, Violeta, que en los últimos años la política local es quien ha tirado mayormente de lo LGTBI. Probablemente Rivas estáis también dentro de esa, esas instituciones pequeñas que están más en contacto con la población y que nos están proporcionando experiencias concretas de cómo hacer políticas LGTBI en lo concreto, ¿no? Que yo creo que estamos en el momento de crear experiencias y crear herramientas, ¿no? Y bueno, no sé qué pensáis de esto, luego lo continúo comentando. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que en el ámbito local, en lo que es la realidad más cercana a la ciudadanía, efectivamente todo lo que tiene que ver con esas políticas LGBTI se han dado, ¿no? También es verdad que a mí me suscita cierta inquietud que haya fechas, como la de ahora, en las que la visibilidad de toda la diversidad sexual, ¿no? En los ayuntamientos, en las calles, ¿no? Se hace muy presente, tiene sentido, obviamente, estamos celebrando el orgullo, ¿no? Pero creo que no podemos caer tampoco en el riesgo de pensar que solo una bandera, que solo unas fiestas, que solo decorar, ¿no? Los balcones o poder hacer una serie de charlas es abordar la diversidad afectivo-sexual, ¿no? Yo creo que corremos un poco el riesgo de no comprender lo que hay detrás de la bandera arcoíris, ¿no? Detrás de la bandera arcoíris hay 70 países que castigan con penas de cárcel a las personas LGBTI, ¿no? Hay 10 países que hay una pena de muerte. En todos los países del mundo se están produciendo discriminaciones. Acabamos de ver en Europa como en Hungría Orbán dice que en el registro civil las personas trans no puedan cambiar su identidad de género, no puedan cambiar su nombre, ¿no? Estamos viendo cómo en la Federación Rusa ahora mismo se quiere blindar
constitucionalmente lo que es el matrimonio entre personas de distinto sexo, y para eso ponen en marcha un anuncio absolutamente homófobo, doliente, en el que ridiculizan lo que es la adopción de una pareja gay respecto a un niño, ¿no? A mí me parece importante que los ayuntamientos, que las políticas públicas no pierdan de vista que lo que tienen que hacer es garantizar los derechos, que son los mismos que el resto de la población, es decir, las personas LGBTI, no hay unos derechos LGBTI específicos. Esto yo creo que también es importante. Hay unos derechos humanos que en el colectivo LGBTI pues se ven sistemáticamente vulnerados porque su orientación sexual, su identidad de género, su expresión de género, su manera de vivir las relaciones y de comportarse socialmente en la sociedad rompe un binarismo y rompe una estructura patriarcal, y eso hace que sufran violencia. Y eso es lo que estamos tratando de decir. Entonces, es cierto que no se trata de hacer de Pepito Grillo, pero las políticas públicas no pueden perder de vista esa mirada de hacer comprender a la ciudadanía el sentido de por qué esas políticas. Y además tienen que ser integradoras. Yo ahí estoy de acuerdo con Sam, que también hay que ver dentro luego del colectivo LGBTI qué cuerpos importan y qué vidas importan, ¿no? Porque no todos los cuerpos ni todas las vidas son iguales. Desde una mirada interseccional está clarísimo que las discriminaciones, las violencias, las desigualdades atraviesan más a una parte del colectivo LGBTI que a otra, ¿no? Y esto tampoco podemos perderlo de vista. Pues sí, y cogiendo lo último que comentabas, Violeta, ¿no? La importancia de la interseccionalidad, que además es algo que llevamos en los últimos años intentando incorporarlo mucho también, ¿no? Al movimiento feminista, y hemos visto la importancia de ello y que se cruza, por supuesto, también con la lucha LGTBI. En este sentido, sí que os queríamos preguntar, y Violeta algo también ya has entrado en ello, que tiene que ver con la interseccionalidad y la interculturalidad dentro de la propia realidad LGTBI, ¿vale? La pregunta que os quiero hacer es si desde los espacios que habitáis, el profesional, el laboral, el activista, ¿creéis que se trabaja el racismo hacia la ciudadanía LGTBI racializada e inmigrante, o que se revisan los cruces con leyes como la de extranjería u otras para evitar violencias y discriminaciones interseccionales? Bueno, yo creo que lo primero que cabe decir es que sí que hay, evidentemente, un trabajo en torno al racismo de las propias organizaciones de personas racializadas, que además en el Estado español, sobre todo en los últimos años, creo que están teniendo una potencia política muy importante, que está pasando también por interpelarnos al resto. No solo por decir, hay racismo en la sociedad, sino por decir, oye, ¿qué estamos haciendo colectivamente con esto? Incluso desde la izquierda, no necesariamente solo desde otro tipo de políticas. Entonces, yo partiría de que tener referentes que nos permitan conocer y acercarnos a qué hay que hacer con este racismo, los tenemos. Otra cosa es que los usemos o no los usemos, ¿no? Y, bueno, esto por una parte. Algunos cruces probablemente están más incorporados que otros. El tema, por ejemplo, de toda la discriminación por el estatus administrativo, tener o no tener papeles, probablemente es un tema que se ha sacado más a la palestra, que se ha conseguido a lo mejor universalizar un poco más, que dentro de la izquierda probablemente empezamos o vamos entendiendo que esto no es un problema de la población migrante, es un problema de todo el mundo que padece la población migrante en forma de violencia y de exclusión. Pero es un problema de todo el mundo y somos todo el mundo quienes tenemos que alzar la voz contra eso. Yo me estaba acordando ahora en Madrid, que cuando se empezó a crear el orgullo crítico, pues uno de los primeros orgullos críticos eran el Orgullo Sin Fronteras, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había población migrante militando dentro del movimiento LGTBI y poniendo nombre a este tipo de violencias en primera persona, y luego otra parte que podía acogerlo. Eso no quiere decir que todas las violencias que hay hacia la población migrante estén formando parte ahora de lo común, es decir, que estemos sabiendo verlas. Yo creo que probablemente no, y creo que no lo están diciendo, por eso sobre todo lo creo, ¿no? Y luego, si queréis, comento algún caso concreto, pero en el diagnóstico que hicimos el año pasado en la ciudad de Tarragona en torno al sector laboral, ocupación y seguridad, con la policía, donde nos preguntábamos qué está pasando con la seguridad y la ocupación de la población LGTBI en una ciudad como Tarragona,
bueno, el tema de tanto del estatus administrativo como de la racialización, que son dos cosas diferentes. Una cosa es si tengo o no papeles y otra cosa es en función de mi color de piel, aunque tenga papeles, cómo me lee la gente y, por tanto, dónde me colocan, incluso aunque sea nacional y haya nacido en Cataluña toda la vida, pero tengo origen árabe y eso ya implica toda una serie de cuestiones que van a condicionar, por un lado, mis posibilidades de entrar en el mundo del empleo, lo que condiciona todo lo demás, y por otra parte, también muchas veces la percepción que tenemos de los cuerpos de seguridad, porque la trayectoria que tiene cada colectivo con los cuerpos de seguridad no es la misma. Y evidentemente el colectivo migrante no se caracteriza por ser el colectivo mejor tratado. Entonces, bueno, voy poniendo como algunos ejemplos concretos en ese cruce que solemos llamar de interculturalidad. Bueno, yo diría, en ese cruce entre cómo atendemos a los procesos de racialización, es decir, a las violencias en función de cómo nos lee la gente, de si piensan que yo ahora mismo soy de aquí o no soy de aquí, de las distintas jerarquías que eso comporta, cómo atendemos a ese cruce con lo LGTBI. Bueno, pues a mí me parece que eso es un asunto que tendría que estar ahora mismo en el epicentro de las políticas LGTBI y que no tendría que hacer falta que levantaran más alto la voz los colectivos migrantes de lo que ya la están levantando con toda la razón para que esto empezara a ser un tema que comúnmente asumiéramos como un bien del colectivo. Queremos esto, todos, ¿vale? Y evidentemente necesitamos que algunas voces se oigan más que otras y a lo mejor no son las voces nuestras, de las personas que no lo estamos viviendo en primera persona, sino las de otras, las que creo que mejor nos pueden guiar en ese camino. Sí, totalmente. Yo creo que el tema de escuchar o de incluir, porque estas voces están hablándonos de sus relatos. Lo que pasa que nosotras no estamos, yo no estoy en esos márgenes, en esos lugares donde esos relatos son contados y esos relatos son nombrados y son construidos, porque el color de mi piel, en ese sentido, hace que mi lugar sea otro, ¿no? Pero sí es importante como que a la hora de incorporar esas voces de las que está hablando Sam, tengamos muy presente que no son voces a las que tenemos que dar permiso para entrar en los espacios, ¿no? Porque a veces también yo creo que hay una mirada colonial en todo esto que tenemos también que revisarnos, ¿no? El que das permiso, invitas a alguien y le das permiso, ¿no? Y es como la estrella invitada, ya has metido la cuota racializada, la cuota del pueblo gitano, has metido la cuota de la diversidad funcional, ¿no? A ver, no es un tema de meter cuotas. Yo creo que la interseccionalidad viene a aportar una mirada en la que viene a decir que todas las voces tienen que escucharse y todas las voces atravesadas por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones de violencia, de desigualdad y que además nos podemos encontrar con conflictos cuando escuchamos todas las voces, porque esas voces que se escuchan tienen que contar opresiones y tienen que contar violencias, ¿no? Y hay personas que vamos a escuchar esas violencias que nos vamos a sentir interpeladas y que nos vamos a sentir cuestionadas, ¿no? Y que vamos a sentir que de alguna manera se nos está o se está personificando en nosotras el racismo que están sufriendo en el día a día, ¿no? Y eso tiene que servir para que podamos deconstruir y para que podamos mirar el sufrimiento y la opresión que genera todo ese racismo, no para ponernos a la defensiva, ¿no? Un poco lo que está pasando dentro de los feminismos y lo que está pasando también dentro del movimiento LGBTI es que no somos capaces de tomar conciencia y de reconocer nuestro privilegio. Y es necesario, porque en la medida en que somos capaces de comprender ese privilegio, somos capaces entonces de escuchar la otra voz desde el lugar que tiene que hablar, ¿no? Que es el lugar del tú a tú, del otro, de la otra, ¿no? Del otro. Entonces esto es fundamental porque la mirada interseccional puede terminar convirtiéndose en algo de lo que todo el mundo habla, que no es solo interculturalidad, y yo creo que lo identificamos con eso porque venimos trabajando mucho desde la multiculturalidad, la interculturalidad. No, la mirada interseccional yo creo que atraviesa las políticas públicas desde otro ámbito y es el ámbito de que tiene que haber representación en las políticas públicas y en quienes toman las decisiones sobre las políticas públicas de todos los colectivos, de todos los grupos sociales, de todas las categorías. Tiene que haber una representación y una representación porque están representados en la sociedad y porque al margen de que sean más o menos, al margen de que sean una minoría, lo que sufren es una mayoría de violencias y discriminaciones, ¿no? Esto es importante porque a veces parece que la representación tiene que ir proporcionada
al porcentaje que esa población ocupa en la sociedad. No, 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 la representación tiene que ir en porcentaje a la necesidad de que las políticas públicas garanticen los derechos de la población. Y hay sectores de la población a los que sistemáticamente esos derechos se les niega en su acceso porque hay interferencias como la ley de extranjería, que es absolutamente racista y que está expulsando y que está empujando a la gente a que haga trabajos absolutamente marginales, informales, que no puedan nunca tener un trabajo con un contrato y no puedan tener una vida digna, hasta otro tipo de leyes que de alguna manera no contemplan lo que es el tema de la importancia de que las personas no tengan categorías dentro, que no haya jerarquías, ¿no? Con lo cual la interseccionalidad es muy incómoda, es decir, quien vaya a incorporar las interseccionalidades en sus políticas públicas, en sus proyectos, etcétera, tiene que estar preparada y preparado para trabajarse todos sus propios prejuicios, sus sesgos inconscientes y todos sus mecanismos de defensa, porque es muy incómoda, nos va a hacer sentir muy mal a quienes tenemos privilegios, ¿no? Y esto no se trata además de una competición de las opresiones. Yo creo que también ahí hay que tratar de evitar entrar en la competición de las opresiones, de a ver quién está más oprimido. No, no va de ver quién tiene mayor puntuación en las opresiones, va de comprender que hay una estructura que favorece y que potencia que haya personas dentro incluso de las propias categorías que estén mucho más discriminadas y violentadas que otras. Y esto es fundamental, porque si no, no vamos a ser capaces de comprender la estructura que tenemos que revertir. Qué importante esto que comentáis y además algo que a veces parece que sencillo porque sería lo lógico, ¿no? El poder incorporar la interseccionalidad en todos los ámbitos, tanto de las políticas públicas como dentro de los propios movimientos sociales, pero que es cierto que cuando se habla de ello muchas veces tendemos a verlo más desde fuera y que cuando nos enfrentamos y nosotras también ponemos el cuerpo, vemos de qué manera están afectando a nuestros privilegios, pues yo creo que todas hemos vivido lo complicado y lo difícil que es, ¿no? Pero creo que es uno de los grandes retos, ¿no? A los que nos enfrentamos y que es muy importante, como decíais, que lo pongamos en el foco. El siguiente bloque que queremos plantear tiene que ver con la LGTBI-fobia, porque en los últimos años sí que se ha visto cómo se ha producido un aumento significativo en los delitos de odio en nuestro país. Y en los últimos meses pues son muchas las muestras públicas de LGTBI-fobia. En comunidades como Asturias, Cantabria, La Rioja o las dos Castillas no existe legislación que impida discriminaciones por orientación sexual o de género y tampoco existe a nivel estatal algo que es una de las grandes reivindicaciones, ¿no?, de las federaciones y colectivos LGTBI. ¿Qué podéis comentar a este respecto? Bueno, a mí me produce una sensación ambivalente hablar así en global de los delitos de odio contra la población LGTBI, ¿no? Por un lado, es evidente que están y es evidente que hay una serie de observatorios que en la medida de sus posibilidades, entre ellos, por ejemplo, el de Cataluña, que es el que más conozco, están incluso haciendo un registro de las agresiones o de los delitos de odio que son denunciados. Pero a mí la ambivalencia que me produce es dos cosas. Una, que muchas veces estamos hablando de una parte de la realidad que creo que ya conocemos, que es evidente que hay en la calle insultos y agresiones hacia personas LGTBI que tenemos que continuar visibilizando. Ok, es verdad. Pero también es verdad que hay mucha otra gente que probablemente no está llegando a estos dispositivos de denuncia. También es verdad que las problemáticas que a veces estamos viendo más generales con algunos delitos, yo no sé si son las que están afectando a la parte más vulnerable de la población, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, no ya en términos de observatorios, a veces cuando me llaman para hacer algún diagnóstico, ¿no?, sale muchísimo todo el tema de los insultos por la calle, esto es súper frecuente. Sí, pero esto a mí ya, lo digo también como persona del colectivo LGTBI, que ya llevo 300 años con esto, ya hay un punto que no quiero hacer un diagnóstico para decir que insultan a la gente LGTBI, eso ya lo están diciendo las organizaciones en la calle. Basta con hablar con la gente, ¿no? ¿Cómo hilamos un poco más fino? Para poder sacar a la palestra y hacer visibles otras violencias que igual no las estamos viendo tan fácilmente, ¿no? O no estamos viendo tan fácilmente la distribución de la violencia hablando exclusivamente de delitos de odio. Eso es lo que a mí me pasa con esto de los delitos de odio. No sé qué visión tienes tú, Violeta.
Sí, yo Sí. comparto esa ambivalencia, ¿no? Que dices, yo soy muy crítica yo creo que las personas que me conocen saben que soy muy crítica con enfocar este tema solamente desde la nomenclatura de los delitos de odio, ¿no? Porque creo que nos estamos metiendo en un terreno peligroso en el que tenemos mucho que perder. ¿Por qué? A mí me parece que hablar de delitos de odio sin analizar, como dice Sam, lo que hay detrás de esa animadversión, de esa hostilidad, de esos prejuicios, de esa violencia, nos puede llevar a creer que el Código Penal es la única solución y es la solución que mejor va a garantizar la seguridad de que no suframos las violencias LGTB-fobas, ¿no? Cuando en realidad no es así. Entonces, a mí me preocupa este tema porque con el tema de los delitos de odio nos podemos llegar a sumar a la oleada de punitivismo, ¿no? En la que terminas demandando dureza en el Código Penal sin tener en cuenta eh, los derechos fundamentales, los derechos humanos que están en juego cuando tú incorporas los delitos de odio, ¿no? Lo primero que habría que decir también es que delitos de odio no hay una categoría dentro del Código Penal de delitos de odio. Los delitos de odio están repartidos por el Código Penal y luego está el discurso de odio, el discurso de incitación, o sea, lo que es la incitación al odio, que es el famoso 510, que es un delito o es un tipo penal que hay que ver con muchísimo cuidado porque entra en directo conflicto con la libertad de expresión. Y de hecho se está tratando de utilizar por parte precisamente de los colectivos que oprimen, de las personas que oprimen, como para tratar de poner todo en la misma línea. Es decir, es lo mismo expresar odio hacia una persona de ideología fascista que expresar odio hacia una persona racializada. No, no es lo mismo. Es decir, la configuración de los incidentes de odio, de los delitos de odio, en su origen lo que está tratando es de proteger a determinadas poblaciones, colectivos, grupos sociales de los crímenes de poder. Es decir, un delito de odio es un crimen de poder. Y esto no podemos perderlo de vista porque si es un crimen de poder, tenemos que ver quiénes están ejerciendo los poderes y además siempre se van a producir en una dirección, ¿no? De arriba a abajo, hacia los colectivos vulnerables. Si lo centramos todo en el Código Penal, estamos evitando intervenir en aquellos aspectos de las violencias sutiles, las violencias indirectas, las violencias que no tienen que ver con un tipo penal, que no son delictivas y que tienen que ver con las discriminaciones. Y estamos olvidándonos de cambiar la cultura. Estamos proponiendo una cultura punitivista, una cultura de sancionar el delito y los hechos por el Código Penal, sin darnos cuenta que lo que tenemos que tratar desde los feminismos, desde los colectivos LGBTI, es de proponer otro tipo de justicia, otro tipo de formulación de respuesta social ante las violencias para que la gente comprenda y para que haya un cambio de cultura y un cambio de paradigma en el que tú comprendas por qué esas violencias están dañando a otra persona y dónde está el error de que tú cometas esas violencias. Está en tu prejuicio, está en tu estigma, está en el estigma que depositas en la otra persona, está en el estereotipo, ¿no? Con lo cual, al final, ponemos mucho énfasis en los delitos de odio y los incidentes de odio, que son dos cosas diferentes. Una cosa son los incidentes de odio que se notifican en los observatorios, que pueden ser perfectamente situaciones no delictivas, no hay un tipo penal, y los delitos de odio, que son aquellos que se consideran delito una vez que ha pasado el juicio. Es decir, ya una vez que hay un proceso judicial, se han dado todas las garantías y sabemos y podemos decir que eso es un delito de odio, ¿no? Pero corremos el riesgo de no darnos cuenta que la educación la estamos abandonando, que tenemos, de hecho, desde ahí la ultraderecha es mucho más inteligente. Van a intervenir con el PIN parental, con el veto parental, aquellos espacios donde saben que sí se puede revertir toda la hostilidad y toda la animadversión y todas las violencias que nos están dañando y que nos están haciendo daño. Nuestro campo como colectivo no puede ser el Código Penal. Creo que los movimientos sociales, los movimientos que incorporamos la lógica de los derechos humanos, no podemos creer que nuestro campo de batalla es el Código Penal. Nuestro campo de batalla tienen que ser otras estructuras, las comunidades, la educación, los mismos núcleos empresariales. Dentro de las empresas a veces ponemos mucho peso en que los niños y las niñas y los niños tienen que recibir educación. Bueno, a veces igual son los adultos sobre los que hay que tratar de ver qué está pasando, ¿no? Porque ellos son los que luego depositan en cascada sus prejuicios, sus presiones, sus estereotipos a sus hijos, a sus sobrinos, a sus familiares a los menores de edad, ¿no? A los menores de 18 años. Con lo cual yo creo que ahí poner mucho foco en el tema de los incidentes de odio me parece que puede llevar a una conclusión equivocada de realmente cuál es nuestro campo, dónde tenemos que intervenir, dónde tenemos que cambiar la cultura.
¿no? A mí me preocupa mucho porque además creo que les estamos haciendo un favor también a quienes en ese campo se mueven bien, ¿no? Al final estás criminalizando una emoción, que es el odio. No, el odio tienes que revertirla, tienes que educar, tienes que ver por qué alguien está odiando, qué es lo que está pasando en las vidas de las personas para que haya esa expresión, ¿no?, de violencia hacia otro colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque nos vamos a dar cuenta de que detrás hay situaciones de pobreza, desigualdad social, ¿no?, de violencias que también se han revertido. Todo no es blanco y negro, ¿no? Y los delitos de odio, para mí el riesgo que tienen es que al final todo es blanco y negro, ¿no? Eres víctima o eres agresor. Y todo lo que tiene que ver con cómo se ha construido esa violencia, que es donde hay que intervenir, nos lo hemos perdido. Sí, yo quería decir también que efectivamente que el Código Penal yo a veces también lo veo como la respuesta que damos cuando no sabemos qué respuesta dar, ¿no? O cuando nos sentimos suficientemente impotentes como para ni siquiera pensar que realmente otro tipo de respuesta puede ejercer poder, puede tener algún tipo de impacto. Yo quería dar alguna cosa así positiva, ¿no? Justamente para abrir y salir de hablar de canalizar la discusión por el tema penal. Hay experiencias también que sí que están ayudándonos a pensar cómo revertir las violencias desde las políticas públicas y desde otro lugar, ¿no? Porque el Código Penal también es una ausencia o muchas veces viene de la ausencia de políticas, y esto lo hemos vivido a lo grande en los últimos años. Lo que no sabemos ponernos de acuerdo, decimos, bueno, que lo resuelvan por ahí quienes tienen la capacidad de ejercer la ley. Bueno, quería decir, me estaba acordando con la discusión, volviendo a lo de interseccionalidad, de la experiencia que tiene el Ayuntamiento de Tarrasa, que han estado liderando un proyecto que se llama Igualdades Conectadas, que lo lleva en parte también Gerard Coll, que está en la Universidad de Vic, y que en lo concreto han estado trabajando dentro de Terrassa, pero también han estado creando red con otras experiencias, han participado de la elaboración de un libro blanco de experiencias sobre interseccionalidad en lo LGTBI, y que lo pongo esto aquí encima de la mesa para decir, hay gente que está creando otro imaginario, hay gente que nos está ayudando a pensar en lo concreto cómo se aterriza esas políticas que van a hacer que luego los colectivos se peguen menos entre sí, ¿vale? De que porque yo estoy oprimida, te oprimo a ti porque estamos compitiendo por los recursos o porque... ¿vale? Pero no remueven esas condiciones, no nos permiten cooperar, ¿no? Y esto también es otra cosa que no nos dejan ver este tipo de respuestas, que colectivos que a lo mejor en un momento dado pueden aparecer en oposición, en otro momento dado y en otras condiciones podrían estar cooperando, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de los conflictos que se dan entre distintas comunidades en algunos barrios, etcétera, ¿no? Bueno, a mí esto me parece importante. En el ámbito de la violencia de género, creo que esto es fundamental, esto que estamos diciendo aquí. Por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar la violencia de género sin que se criminalice tanto penalmente como socialmente a la población migrante? ¿Vale? Digo a la población migrante no porque sea la que ejerce la violencia de género, particularmente, pero sí la que se le pone el foco en cuanto a alguien que es migrante la ejerce. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo creo que desde la política local hay algunas competencias que podríamos hablar incluso aquí, que se pueden tocar, y creo que esto es una manera de concretar el cómo ir hacia otro lugar, ¿no? El cómo nos hacemos cargo de que nos estamos haciendo daño si no protegemos en casos de violencia de género, que las denuncias no tengan el por qué conllevar ningún tipo de xenofobia o de racismo, ¿no? Por ejemplo. Vale, si os parece, porque estábamos viendo a ver si empezaba a haber participación por parte del público y parece que la gente se va animando. Así que os voy a lanzar esta pregunta porque entiendo que tiene que ver, ¿no?, con lo que estamos hablando, y además yendo a cuestiones más concretas que a veces también es importante. Y bueno, Concha Naranjo desde el Facebook nos lanza la siguiente pregunta, ¿vale? Dice que la educación es la solución y que en Rivas lo sabemos porque desde las escuelas se trabaja. Y como pregunta, ella plantea, ¿no se podría proponer que haya jornadas, talleres, etcétera, que fueran obligatorias en los centros educativos? ¿Le doy? Dale. Sí. Vale. A mí me pasan dos cosas con esto, ¿vale? Que seguramente igual, a lo mejor hasta Concha está de acuerdo, no lo sé, ¿no? Pero yo lo comento así según me viene. Una, decir
la educación y las instituciones educativas no son lo mismo, ¿vale? Lo digo porque la escuela suele ser el lugar al que cuando no funciona algo decimos, ¿quién lo tiene que hacer? Pues los profes. ¿Y por qué esto no funciona? Porque en el colegio no lo hemos enseñado bien. No, la educación es un proceso que depende de una comunidad y de esa comunidad formamos parte todos, ¿vale? Lo que pasa que muchas veces tenemos este automatismo de llevárnoslo hacia la escuela y además hacia esta relación de que son las profes las que tienen que educar. Entonces, seguramente no es eso lo que quería decir Concha, pero bueno, lo quería poner ahí porque sí que creo que es una idea bastante general que tenemos, que lo que hace es sobrecargar lo educativo, lo institucional, de las expectativas que no estamos sabiendo abordar de manera más comunitaria. Con la escuela como una pieza más del barrio, de la comunidad, de las políticas públicas, de lo que sea, pero como una pieza más conectada siempre, no como la única, ni como la más responsable necesariamente de la educación. Y luego, las jornadas, talleres, etcétera, yo me dediqué mucho tiempo a dar talleres de género en Madrid, justamente, en colegios e institutos, y a mí me pasa una cosa con esto. Las jornadas, talleres, etcétera, forman parte de eso que llamamos políticas específicas. Por ejemplo, si yo tengo un centro educativo que podría ser cualquier otra cosa, pero un centro educativo, yo puedo decir, voy a hacer mi programación del año. Efectivamente, me preocupan las LGTBI-fobias, pues voy a poner unos tallercitos de LGTBI-fobias algunos días al año. Perfecto. Yo creo que que las políticas específicas, que los momentos para sentarnos específicamente a trabajar algo son imprescindibles, pero creo que no sirven de nada si eso va a ser contrariado por toda la experiencia que tiene el alumnado y el estudiantado el resto de los 365 días del año. Es decir, junto a eso, que no estoy echando esto fuera, junto a eso deberemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo para que el día a día de las personas LGTBI de esta escuela sea un día a día que luego case con lo que les voy a ir a contar el 28 de junio? Porque claro, si les estoy contando todos los días de 1000 maneras, como nos cuentan en la historia en la escuela de 1000 maneras, que, por ejemplo, la cis-heterosexualidad es la opción normal y corriente, y no, pues claro, luego ¿qué te voy a ir a contar yo el 28 de junio como tallerista? ¿Qué me estás pidiendo que haga el 28 de junio en 4 horas? ¿O el 8 de marzo? Pues es que yo no puedo luchar contra la fuerza que tiene esa cotidianidad. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En que tendría que pensar en clave de políticas transversales. Y a la hora de pensar en políticas transversales no es pensar únicamente cómo le afecta al estudiantado LGTBI la homofobia y la transfobia, que esa sería una pregunta en el día a día de la escuela, ¿vale? Lo cual me podría llevar, por ejemplo, a revisar los currículos de biología y ver qué estoy contando sobre la biología de los cuerpos, para luego no entrar en contradicción, no generar el problema a las personas trans, ¿no? Que tendrán que venir a resolver talleristas en el taller de transfobia de 4 horas, ¿vale? Esa podría ser una pregunta, pero hay otra, que es ¿cómo estoy yo generando en el conjunto del estudiantado, sobre todo en el que posteriormente probablemente se identificará como cis-heterosexual, la conciencia de que lo suyo es normal, de que lo suyo es más natural, de que lo suyo ¿no? es la norma? ¿Cómo yo estoy contribuyendo todos los días a generar esa conciencia? ¿Y si esa conciencia fuera el resultado de lo que estamos haciendo mal y no una cosa natural? Esto es lo que tendríamos que plantearnos, creo, ¿no? ¿Podemos hacer una escuela en la que las cis-heterosexualidades no sean lo que vamos a aprender y luego vamos a deconstruir unos días al año? Sí, yo solamente como complementar, que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Sam, ¿no? A veces queremos abordar la diversidad afectivo-sexual dentro de la escuela y nos encontramos con equipos de dirección y con una comunidad docente que no representa esa diversidad, ¿no? Yo creo que es un error querer abordar la diversidad afectivo-sexual, racial, ¿no? Cultural, si tú no te planteas en tu propio proyecto educativo cómo desde lo que son las referencias cotidianas en el día a día a las niñas, los niños y las niñas, ¿no? ¿Cómo vas a hacer que esa diversidad sea real, sea creíble, sea auténtica, ¿no? ¿Cómo vas a hacer que la representación en el centro empiece por incorporar esa diversidad? Porque no puede ser cosa de un cartel, no puede ser cosa de 4 horas, tiene que ser
algo incorporado en el proyecto, pero incluso en las propias personas, en los propios docentes, en las propias personas que trasladan las actividades, ¿no? Cotidianas y que están en el día a día, en el continuo, ¿no? De hecho, estamos viendo cómo muchísimos docentes LGBTI son los que al margen de esos talleres y de esas horas están logrando que muchísimos chavales consigan comprender lo que es la violencia hacia el colectivo LGBTI y que muchísimos otros puedan detectar, puedan reconocer, puedan aceptar, puedan vivir, puedan expresar algo que les está pasando, que no saben cómo nombrar, que no saben cómo poner palabras, ¿no? Y que canalizan desde esa referencia cotidiana en la que además es creíble porque es tu profe, ¿no? Y entonces eso está ahí. Y luego un apunte, a veces cuando ponemos el elemento obligatorio, ¿no? Actividades obligatorias, como que la gente se pone un poco de uñas. Yo creo que no tenemos que tener en cuenta, nos falta mucha cultura de derechos humanos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar, proteger y promover los derechos humanos, ¿no? Con lo cual no nos debería chirriar si nos dicen esta actividad es obligatoria, porque la administración tiene la obligación de garantizarlo y para ello tendrá que incorporar las medidas oportunas, las actividades oportunas para hacerlo, ¿no? Con lo cual, bueno, tengamos en cuenta que aquí hay un Estado, una administración pública obligada a respetar y promover los derechos humanos y luego están los responsables, los centros educativos, que tendrán que ser responsables de que eso suceda, ¿no? No nos dé miedo. Totalmente de acuerdo con todo lo que planteáis. Bueno, aquí en Rivas sí que estamos llevando a cabo, ¿no? Talleres en los centros educativos, tratando toda la parte de diversidad sexual y afectiva. Es cierto que no es suficiente, yo entiendo que son quizás como pildoritas o pequeños acercamientos, pero que también es cierto, ¿no? Que a determinadas familias o a determinadas niños y niños será la primera vez que se acercan a esa realidad y es positivo, pero no podemos pensar que esa es la panacea y que con estos talleres pues vamos a conseguir cambiar a nivel estructural y a nivel profundo pues lo que queremos, ¿no? Y transformar esta realidad y abrirla a lo que hablábamos a conseguir una plena igualdad. Pero bueno, es complicado, pero entiendo que es a donde hay que ir porque si no cambiamos las cosas a nivel estructural, es muy complicado que realmente cambien y cambien las condiciones de vida y cambien en lo que tiene que ver con los derechos y esa garantía de los derechos para todas las personas, ¿no? En este sentido sí que, bueno, creo que Sam querías aportar alguna cosa. Quería decir solo una cosa más con respecto a esto, porque vale para la escuela, pero vale también para otras cosas, ¿no? Y remarcando que es posible hacerlo. Esto lo primero. Pero aparte de esto, lo que nos pasa con el modelo de los talleres, y lo digo de verdad, valorando los talleres porque los he hecho y sé lo que ponemos ahí y que a veces es la única manera de entrar a las escuelas, muchas veces, ¿vale? Poniendo en valor esto. Pero tienen un problema y es que muchas veces somos gente de afuera quienes vamos a hacer esto. Entonces, claro, esto le puede cambiar la vida a un chaval que esté en la clase o a una chavala que esté en la clase. Porque esto pasa. De repente alguien, tú le das un referente y esa persona estaba deseando encontrar referentes y ha sido súper importante esa hora para esa persona, ¿eh? Pero en la estructura educativa es lo que no cambia, ¿vale? Es una manera de funcionar donde yo el cambio lo externalizo, igual que externalizo los contratos, ¿no? Dentro de una escuela, lo externalizo y entonces eso hace que mi estructura se quede intacta. Porque luego tú te vas y te puedes ir por muchos motivos, te puedes ir porque ha cambiado el ayuntamiento de color y te han cortado el presupuesto. Con lo cual, esta manera también es una manera muy fácil para determinadas administraciones, más que administraciones, para determinadas fuerzas políticas de limpiar el trabajo que se ha hecho antes, ¿no? Y no ha quedado nada. A mí me parece que la gente que estamos trabajando como externas, y yo lo estoy trabajando cuando trabajo para ayuntamientos, trabajo como externa, podemos establecer otra relación con lo público que tenga más que ver no con asumir trabajos que yo llego, yo me lo guiso, yo me lo como y luego yo me voy porque se corta el presupuesto y tú te quedas sin nada hasta que yo vuelva, ¿vale? Sino cómo podemos utilizar nuestra presencia para fortalecer a la administración, para trabajar un compromiso que puede ser pequeño, pueden ser unas cuantas personas de una determinada institución educativa, unas cuantas personas de un determinado servicio de ocupación o de seguridad, ¿vale? Pero que haga que si yo me tengo que ir porque no hay más presupuesto, tú te quedas. Y eso es más importante.
¿no? Y eso hace que podamos que los cambios en las instituciones no dependan, se puedan apoyar en el afuera, pero no dependan constantemente de lo que está sucediendo en el afuera, que es muy variable, ¿no? Lo digo porque esto lo estamos haciendo ya, vamos, con el Ayuntamiento de Tarragona lo estamos haciendo. Y animo porque realmente creo que podemos encontrar fórmulas que permitan que la cultura organizativa de las administraciones, sean educativas o sean cuales sean, pueda comenzar un poquito a cambiar si el compromiso de cambio está colocado en la administración y no fuera. Ese compromiso no se puede externalizar. Y si no, estamos también gastándonos el presupuesto en hacer cosas que no tienen alcance luego, ¿no? Nos queda poquito, pero sí que en Facebook Ainhoa nos plantea que le parece muy interesante todo lo que se está planteando y que es verdad que tendemos automáticamente a volcar todo en el colegio y que si no educamos a las mayores, la carga fuera de aprendizaje fuera del centro es enorme y muy difícil de contrarrestar. Dice que lo que ve complicado es llegar a esas personas que no les interesan esos aprendizajes de conciencia social. ¿Cómo podemos llegar a ellas? Se hacen y siempre van las mismas personas. Yo creo que Sam ha nombrado algo antes que me parece muy relevante, que es el tema de la educación que trasciende el ámbito formal, ¿no? O sea, hay un plano educativo que tiene que ver con lo cotidiano, que tiene que ver con lo cultural y que tiene que ver con todos esos espacios de encuentro de la ciudadanía con los mensajes públicos, ¿no? Desde una marquesina hasta una fachada, hasta el tablón de anuncios del polideportivo. Hay un elemento que a veces nos olvidamos y en interseccionalidad, bueno, yo recomendar muchísimo el trabajo de Igualdades Conectadas del Ayuntamiento de Terrassa porque es espectacular. Además es Creative Commons, con lo cual es accesible, o sea, recomendarlo para todos los ayuntamientos porque es impresionante, es un trabajo, yo lo admiro muchísimo. Y en este trabajo que hicieron y mucha gente que trabaja la interseccionalidad y las violencias, se habla de los espacios seguros. Los espacios seguros no entendidos como los espacios segurizados, sino los espacios donde las personas que son, al menos como yo lo entiendo, ¿no? Que son susceptibles de sufrir violencias, discriminación, que pueden ser objeto de los prejuicios, ¿no? Que tienen ese estigma, ¿no? social, se vean reconocidas y se vean seguras, ¿no? Yo como boyera, pues si voy a un ayuntamiento donde la cartelería de alguna manera refleja que yo ahí soy aceptada, ¿no? La cartelería, el trato, no sé, hay mensajes positivos, hay guiños, hay simbología, es lo que es la parte ambiental, ¿no? A veces menospreciamos un poco la fuerza del urbanismo, de la arquitectura, de lo ambiental para darnos cuenta hasta qué punto eso construye una realidad y construye un entorno y está lanzando un mensaje cotidiano a la ciudadanía de qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿no? De qué es lo que aquí se valora, de qué es lo que aquí gusta y luego también a las propias personas, de sentirse seguras, ¿no? Desde que tengas carteles en tu propio idioma, que tengas a alguien en tu propia frecuencia que te permita sentirte, ¿no? En ese sentido, que no se te va a rechazar, que no vas a sufrir violencia, es fundamental. Yo, si voy por una ciudad donde tengo la sensación de que si cojo de la mano a mi pareja puedo sufrir violencia, no lo voy a hacer, ¿no? Si voy por un sitio donde siento visualmente que el amor da igual, la orientación, la identidad, la expresión, pues voy a ir muy libre, ¿no? Con lo cual, yo creo que ese factor educativo, la educación ambiental entendida, no como lógicamente la entendemos, sino cómo desde el ambiente se educa, ¿no? La misma estructura de los patios. Esto hay proyectos feministas interesantísimos, ¿no? De cómo tú puedes estructurar un patio y cómo estás dando espacio solamente al campo de fútbol que lo pones en el centro, ¿no? Y cómo otras realidades de juego, otras inteligencias múltiples que tienen las niñas, los niños y las niñas, ¿no? No tienen cabida porque solamente se valora y además un tipo de deporte y un tipo de actividad, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, fundamental. Sí, yo quería apuntar también dos cosas con esto, ¿no? Preguntaban de esto de cómo llegamos a quienes nunca llegamos, ¿no? Yo estoy cada vez más en la lógica del poco a poco. Hagamos poco, pero hagamos algo, ¿no? O sea, cuando acabemos los proyectos digamos, pues mira, no he llegado, por ejemplo, en clave de interseccionalidad. El problema que tenemos siempre es que son tantos ejes los que nos cruzan que es imposible hacer un proyecto y llegar a todo. O sea, es imposible.
¿no? No voy a llegar a las personas que tienen distinta movilidad a la estándar, al mismo tiempo voy a llegar a las personas migrantes, al mismo tiempo a personas sin techo, etcétera, etcétera. Probablemente no, pero si como resultado de este proyecto hemos conseguido llegar a alguien más que a quienes han definido las políticas clásicas, ¿no? Que a las personas LGTBI, que no les pasa nada más que ser LGTBI, pues ya hemos avanzado un poco. Entonces, con esto yo diría, pensemos a veces también quién es la gente afín, diferente, pero afín, que nos puede permitir ir abriendo puertas, que no son tan iguales como nosotros, no están en lo mismo que nosotros, pero tampoco están tan radicalmente opuestas, ¿vale? Y vamos a ir avanzando desde ahí. Nos vamos a hablar con esta gente. Yo creo que en los centros educativos esta gente está. Y esta gente es probablemente toda la gente que a lo mejor no ha problematizado la homofobia lo suficiente porque no ha tenido la oportunidad tampoco de sentarse con esto, ¿vale? Y es toda la gente que a lo mejor cuando se sienta te dice, ostras, pues llevas razón, yo también quiero trabajar esto. Es verdad, es importante. Pero no sabía no me lo había planteado, nadie me había venido aquí a planteármelo. Esta gente está en los centros educativos, esta gente también es una gran mayoría a veces de los centros educativos. Trabajemos también con esta gente, ¿no? Porque nos va a llenar el terreno. Estoy tratando todo el rato de hacer una visión de la política que sea una política que puede avanzar, ¿vale? Entonces, entenderlo desde ahí. Luego los obstáculos serán muchos, pero creo que hay caminos para irlos allanando. Y luego, tirando un poco de lo que dice Violeta, que estabas hablando de cómo el espacio, ¿no? También transmite un mensaje, ¿no? Sobre qué es lo posible y qué es no, sobre qué vidas cuidamos, sobre quién es importante y quién no, ¿no? Yo me estaba acordando del diagnóstico de salud que hicimos en Madrid y me acordaba de una cosa, según hablabas, muy literal, que era que en el tema de ir a los centros de salud, sobre todo a ginecología, que hay un montón de personas que están teniendo problemas para acceder a ginecología, fundamentalmente no solo mujeres lesbianas, personas no binarias, personas con movilidad reducida, que muchas veces las pruebas que requieren de otro tipo de andamiaje para hacerle las pruebas y esto no siempre está disponible, o requieren de un centro de salud que tenga un ascensor donde cualquier tipo de silla de ruedas pueda entrar y a lo mejor eso no en todos los sitios sucede. Claro, me estaba acordando justamente, hablando de esto, de un testimonio que nos contaba una mujer lesbiana que nos decía, yo llegué un día a un centro de salud y de repente me encontré en las paredes, ¿no? Imaginaros, paredes del centro de salud, que teóricamente blancas y neutras, ¿no? Me encontré un cartel, además escrito a mano, anunciando no sé qué del 8 de marzo. Y de repente pensé, joder, pues si esta peña se ha molestado en coger un folio y aunque sea a mano escribir algo sobre el 8 de marzo, pues será que probablemente son más sensibles a otras realidades que en otros centros. Y ella decía, yo estaba en la sala de espera y de repente como que me relajé un poco, ¿no? Entonces ya entro a la consulta también desde otro lugar, ¿vale? Porque pienso que voy a ser persona esperada en una consulta. La mayor parte, una gran parte de las mujeres lesbianas no lo son en una consulta, no son esperadas en una consulta ginecológica, porque no se sabe muy bien a qué van. Bromeo sobre un tema serio, porque esto tiene una incidencia en la salud tal y como veíamos en el estudio. Bueno, quiero decir con esto, perder el miedo a romper con la neutralidad. Es decir, los espacios blancos de paredes blancas, y utilizo aquí blanco metafórica y literalmente, no son neutros. No es más neutro un centro de salud cuyas paredes cuando entras no tiene un solo cartel que un centro de salud al que tú entras y tiene un cartel como los que habían hace unos pocos años, en el Ayuntamiento de Madrid, anunciando que la atención a personas migrantes allí se daba y que ninguna persona migrante, por el hecho de acudir a un centro de salud, iba a tener unas consecuencias luego a nivel, por ejemplo, legal. Esto es súper importante porque si no las personas migrantes, por ejemplo, las mujeres trans trabajadoras sexuales, no acudían a los centros de salud porque piensan que puede tener una repercusión. Pero no es que lo piensen porque sí, porque es que no se han enterado bien de cómo va la vaina. No, lo piensan porque es que efectivamente tienen integrada una relación de violencia con las instituciones de manera absolutamente justificada. Y eso está impidiendo que incluso cuando cambiamos las cosas, el cambio llegue, ¿vale? Entonces, perder el miedo, insisto, a romper con la neutralidad. Las paredes blancas son un poco neutras. No hay nada neutro, ¿no? En el fondo.
Me parece, bueno, súper interesante todo lo que planteáis. Se nos ha acabado ya el tiempo. No sé si, porque sí que queríamos hacer como entrar un poquito a lo que está suponiendo la COVID, el confinamiento ya supuesto para las personas LGTBI. Voy a lanzar la pregunta, pero os voy a pedir que seáis muy, muy, muy concisas. Y vamos, yo por mi parte me encantaría volveros a invitar otra vez a Rivas porque creo que hay muchas cuestiones que podemos profundizar y que vamos, yo me voy con un montón de notas cogidas, un montón de ideas y que me da pena tenerlo que dejar aquí. Así que os voy a lanzar la última pregunta, ¿vale? Que os pido que seáis muy breves, pero por lanzar aunque sea alguna idea, aunque más adelante podamos profundizar en ello, ¿vale? Y sería, pues, en la situación de confinamiento que ha supuesto para muchas personas LGTBI una vuelta al armario para evitar agresiones y discriminación, ¿qué creéis que supone no poder ocupar el espacio público para visibilizar las diversidades de sexo y género? Bueno, yo creo que es que lo has nombrado, ¿no? Yo creo que el confinamiento y la COVID para muchísimas personas LGBTIQ ha supuesto una situación de una grandísima violencia, ¿no? De violencia además por parte de la estructura que se supone que te tiene que proteger, ¿no? Que es la estructura familiar, con toda la contradicción y con toda la controversia emocional que nos suscita a las personas LGBTI, el que sea tu propia familia, ¿no? La que no acepta como eres. Yo a veces reflexiono sobre el hecho de que, mira, tengo las campanas aquí, es la hora, reflexiono sobre el hecho de que las personas LGBTI somos personas que en principio crecemos en familias cis-hetero, ¿no? Con lo cual ese conflicto familiar es muy grande, ¿no? Porque, bueno, pues cuando tú eres una persona racializada, en parte, ¿no? Tu propia familia comparte contigo esa categoría de desigualdad, ¿no? Pero las personas LGBTI no compartimos esa categoría de desigualdad con nuestros progenitores en muchas ocasiones, ¿no? Y esto, bueno, pues yo creo que tiene que estar ahí porque ahora mismo con la COVID se han producido situaciones muy graves, de mucho sufrimiento y de violencia real. No solamente nos lo imaginamos, sino que efectivamente ha existido. Y existe, claro. Totalmente. Yo quería complementar lo que comenta Violeta con otra cosa más, que sería también pensar en quienes ya estaban de antemano, antes de la COVID, viviendo una especie de confinamiento, si entendemos por confinamiento aquí, el no poder ocupar el espacio público, ¿no? Creo que hemos hablado de diferentes situaciones, que yo estaba pensando ahora en personas sin techo, por ejemplo, que evidentemente no están ocupando el espacio público como personas LGTBI. La mayor parte de las veces porque ese es otro eje de violencia, ¿no? Quiero decir, a mí me ha preocupado una cosa de la salida de esta o de la supuesta salida de esta crisis, que es cómo parece que los problemas empiezan a adquirir una dimensión más grande cuando afectan a las clases medias o a las partes más privilegiadas de determinados colectivos, ¿no? Entonces, esto hay que decirlo porque efectivamente las estructuras familiares no han sido estructuras de cuidado para una gran parte de la población LGTBI, en parte porque la familia ya tiene un problema de base, que no solo con las personas LGTBI, sino que se ha convertido en la única forma de crear parentesco, y eso es un problema de por sí. Pero a mí me preocupa esto de cómo podemos seguir viendo a estas otras partes del colectivo que no son las personas de clase media que están viviendo la crisis desde ese lugar, ¿no? Lo digo porque también muchas medidas de salida de la crisis son para sacar de la crisis a quienes ya tienen algo, pero no llegan a otros sectores. Y es clarísimo, clarísimo, clarísimo que a esos sectores en pleno COVID estaban llegando las redes vecinales. Aquí en mi barrio, el WhatsApp del grupo, donde decimos que la vecina tal no tiene comida, ¿alguien puede ir? ¿Vale? Esto es lo que, es decir, esta parte de asistencia medio autoorganizada que de repente repara en quien no repara el Estado, ¿vale? Y que está muy bien porque lo necesitamos, pero que también a veces hace falta preguntar, ¿tiene que ser la asistencia así la que cubra derechos básicos, la que otorgue derechos?
¿vale? Porque son situaciones, aquí se han dado en mi barrio situaciones como en tantos relativas a la alimentación y la vivienda. Yo me he encontrado con gente en la calle en pleno COVID y con las instituciones que atienden supuestamente completamente petadas de gente, sin poder ya acoger a más y sin recursos específicos para personas sin techo LGTBI, que también hemos tenido algún caso. Y me parece que esto es muy grave y que la salida de la crisis no tiene que invisibilizar que hay gente que ya estaba en esta situación y que encima les ha caído esto encima. Y algo que a mí también me parece fundamental es que podamos salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás, ¿no? Yo creo que esas son unas cuestiones fundamentales y bueno, como decía yo, otra de las ideas que también me llevo en la cabeza y que creo además que desde todos los lugares se puede poner en marcha es la creación de esos espacios seguros, ¿no? Desde lo más simbólico, desde lo que podamos hacer y en lo que digo, desde espacios más pequeños a espacios más grandes y la importancia que eso tiene en cómo nos vivimos, cómo nos sentimos y cómo pensamos que nos están viendo y nos podemos sentir acogidas de alguna manera. Como decía, muchísimas gracias. Tengo la sensación de que se nos quedan muchas cosas de las que podíamos seguir hablando y desde aquí os quiero, pues eso, en cuanto podamos, invitar de nuevo para poder seguir profundizando en estas cuestiones o en otras y daros las gracias por haber estado aquí, así como a todas las personas que nos han estado siguiendo y participando por las redes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vosotros y a todo el equipo que está por ahí detrás, sosteniendo también.